I will start with my presentation. Thank you very much for being here. And now the most difficult sentence of my presentation will follow, and it's like this. Me gusta la oportunidad de hablar sobre el uso de ICF en la fisioterapia en este congreso, aquí en la bonita ciudad de Sevilla. Para aquellos que no lo han entendido, esto era español. Mi hija me lo tradujo, pero la verdad es que estoy encantada de estar aquí a hablarles del trabajo que estoy realizando con la CIF. Soy Yvonne Herkens, trabajo en primer lugar profesora asociada de salud ocupacional en la Universidad de Ghana. Investigación crónicas y el empleo. Para poder ver si existen personas suficientes con patologías que puedan integrarse en el mundo laboral. También nos interesa muchísimo, que es el segundo tema, de investigación en la empleabilidad, y hemos realizado investigación sobre la contribución de fisioterapeutas especializados a fortalecer la susceptibilidad de empleo de los sujetos. También hacemos investigaciones sobre estilo de vida, sobre el lugar de trabajo y también sobre la concienciación, sobre todo para aquellos empleados que tienen problemas relacionados con el estrés. Mi segundo trabajo es que soy directora de programas de terminología y tecnología del Instituto Holandés de Cuidados Sanitarios Aliados, y los temas de investigación son la implantación de la CIF, la clasificación internacional de discapacidad funcional y salud, y el segundo tema es el desarrollo de pautas para proporcionar proyectos de ayuda. El programa también soy miembro del equipo del Centro de Colaboración También soy miembro del grupo de referencia FDRG7, implicado en la enumeración de factores ambientales de la CIF, y finalmente soy presidenta de un comité de la ISO, la Organización Internacional de Normalización, de la TC1 73SC2, responsables para la clasificación de ISO 9999. Por supuesto que hay diferencias entre España y los Países Bajos. Uno, para empezar, es por supuesto el clima. La otra diferencia es el paisaje. Y también existen diferencias en nuestras culturas, pero también hay similitudes entre España y los Países Bajos. Los dos tenemos molinos y ayer nos dimos cuenta es que también tenemos bicicletas también en Sevilla, lo cual es fantástico. Y también tenemos organizaciones de fisioterapeutas sumamente activos, y los dos países utilizamos la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, lo cual es fantástico. Utilizamos la misma terminología y podemos compartir la misma información sobre lo que hacemos. Al preparar esta presentación, estuve oyendo que todos los estudiantes de fisioterapia en España aprenden a utilizar la CIF durante su formación, lo cual me parece fabuloso. Muy bien. Y para saber si esto es verdad o no, quiero hacer las siguientes preguntas y que alcen la mano. Primera, ¿quiénes de vosotros sois fisioterapeutas? Vaya, prácticamente todo el mundo. ¿Quién de vosotros está familiarizado con la CIF? ¡Oh, Dios mío! Vaya, vaya. ¿Quiénes de entre vosotros utiliza la CIF en el razonamiento clínico? ¿Y quiénes de entre vosotros utiliza la CIF para elegir instrumentos de evaluación? Uy, sí, hay dos o tres. Entonces les puedo contar algo sobre la clasificación y espero poder darles información de cómo utilizamos esta clasificación en Países Bajos. La CIF nos proporciona un marco para entender el funcionamiento y salud del paciente.
incluyendo a los fisioterapeutas, otros profesionales que lo utilizan, no se centran en el problema médico, sino en los problemas de funcionamiento y los factores que influyen en el funcionamiento. Y la CIF está basada en un modelo biopsicosocial, y en este modelo lo que hacemos es combinar elementos del modelo médico y las ventajas del modelo social. En el modelo médico, la patología forma parte de la base de todo y lo que uno quiere es curar esa patología. Pero en el modelo social lo que se hace es ver distintas barreras institucionales que existen, y las palabras claves del modelo social se centran en la participación. En el modelo biopsicosocial lo que intentamos es combinar ambos modelos y aprender de estos modelos. Y en el enfoque biopsicosocial vemos que tenemos una herramienta útil durante el proceso diagnóstico que nos permite saber qué es lo que ocurre en el funcionamiento del paciente, pero a la vez observar qué tipo de problemas pueden tener, con lo cual es relevante elegir las dos intervenciones para el paciente y poder realizar una intervención fisioterapéutica que influya en el resultado. Entonces, hoy lo que quiero hacer es hablar de 6 temas. En primer lugar, haré una introducción breve de la clasificación. Para los que no la conocen, hablaré de cómo se utilizan en los Países Bajos y en el resto del mundo por fisioterapeutas. Criticaré un poco la clasificación actual y algunos cambios. Y la verdad es que también quiero hablar de otras clasificaciones que no son y que también son relevantes, y también terminaré con una serie de mensajes para llevarnos a casa. Breve introducción a la clasificación. Se publicó en el 2001 y fue aceptado por la Asamblea Mundial de la Salud, y los usuarios más importantes son los fisioterapeutas, y la Confederación Mundial de Fisioterapia desempeña un papel sumamente activo en la promoción de utilización de esta clasificación en el mundo, y hay muchas organizaciones de fisioterapeutas que fomentan su utilización, aunque la Asociación Estadounidense necesitó casi 7 años para respaldar esta clasificación. Cuando nos fijamos en lo que plantea la Confederación Mundial de Fisioterapia, vemos que hay muchos recursos en su página web, hay ponencias, se han registrado nombres de expertos, con lo cual cuando se quiere saber algo sobre dicha clasificación te remites a ellos y les haces preguntas. Hay muchos artículos que se han publicado sobre la clasificación y sus aplicaciones, también hay muchos enlaces útiles y hay recursos visuales como la referencia al concurso de fotos de la CIF organizado por la OMS. Y aquí podemos ver algunas de las imágenes, fotografías. Algunas son bellísimas, otras son de gran emotividad, pero otras te impactan. Y a mí me gusta sobre todo la de la parte inferior, es sobre la mensajería móvil para señoras. Vemos estas 2 señoras ciegas utilizando su teléfono móvil y parece ser que están disfrutando con el tipo de mensajería que se ha desarrollado para los invidentes. Vamos a decir algo sobre la CIF, que para algunos de vosotros puede ser algo nuevo, pero para nosotros no. La CIF es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, y es una de las clasificaciones realizadas por la OMS, y es una de las clasificaciones principales de la misma Organización Mundial de la Salud. Incluye 4 clasificaciones. En primer lugar, la de la función corporal, que se indica con una B, después la de las estructuras corporales, una lista común también de actividades y participación, y finalmente hay una enumeración de factores ambientales. En la clasificación lo que intentamos es realizar una descripción del funcionamiento del individuo desde 3 perspectivas: la perspectiva corporal, de la persona y de la sociedad. Cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de funciones corporales y estructuras corporales, y puede ser todo aquello que puede ser sensibilidad, potencia muscular, pero también puede ser funciones psíquicas o mentales como la memoria o la atención.
Luego, cuando hablamos de la persona, hablamos de actividades y cuando hablamos de la sociedad, hablamos de participación en la misma. Cuando surge un problema en cualquiera de estos tres niveles, hablamos de trastornos en el cuerpo o limitaciones en actividades y de restricciones cuando se habla de participación y a nivel de la sociedad. Y este es el esquema, el gráfico clave de la CIF. En el amarillo vemos las perspectivas de funcionamiento, funciones corporales, estructuras, actividades y participación y, por supuesto, la patología que influye en el funcionamiento. Y en la parte inferior incluimos los factores ambientales y personales, que ambos pueden desempeñar un papel de facilitación o obstaculización en las actividades diarias del individuo. En 2007 se publicó una versión especial de la CIF para niños y jóvenes. Y en la CIF-CY, como lo llamamos, el niño en desarrollo es una diana móvil y existen 231 clasificaciones adicionales en la CIF-CY que se relacionan con el aprendizaje, el juego y la educación, lo cual me lleva a hablar del segundo tema de mi presentación, que es la utilización de la clasificación por fisioterapeutas. Y aquí me gustaría dividir los usos en tres niveles distintos: el nivel macro, que es el nivel de la profesión en general o del nivel sanitario internacional; después el nivel meso, que es su utilización dentro de un institución, organismo, departamento; y el nivel micro, que es la utilización de la clasificación en la asistencia sanitaria de un paciente. Vamos a hablar del nivel macro. La primera aplicación de la clasificación es la utilización de tecnología cuando se desarrollan pautas profesionales. Y cuando nos fijamos en las pautas fisioterapéuticas holandesas, se ve que se utiliza la CIF para hablar de los problemas, los resultados, objetivos de tratamiento y resultados. Y los que estéis interesados en leer estas directrices podéis ir a nuestra página web, que aparece en el enlace. Es un poco largo, pero me imagino que es posible entregar mi presentación a todo el mundo o simplemente colgarlo en alguna página web. La segunda aplicación de la clasificación es en investigación, y voy a mostrar un ejemplo aquí, que es un proyecto que se llama PERRIN. PERRIN es sobre niños que tienen parálisis cerebral, que es un problema que afecta a niños de entre 5 y 7 años. En amarillo vemos dos bloques donde aparecen las variables independientes, que son las variables que no cambian. Y luego en esta investigación estamos hablando de la función cognitiva para las funciones y de los padres y la escuela en lo que respecta a factores ambientales. Y el proyecto tiene como objetivo estudiar la influencia que tienen estos factores sobre las variables independientes y estudian el rendimiento cognitivo de estos niños para ver si pueden participar en un proceso de escolarización normal y cuál es la identidad del sujeto, porque de esta manera puedes saber si puedes utilizar la terminología de la clasificación tanto para definir variables dependientes como independientes. Otros ejemplos a nivel macro son, por ejemplo, la legislación. Se puede utilizar términos de la clasificación en la legislación para definir si una persona necesita un producto de asistencia. Se puede utilizar también esta terminología en estadísticas y se puede utilizar en lo que nosotros llamamos el desarrollo de conjuntos de ideas claves, que es una selección de la clasificación de datos de un grupo específico de pacientes. Y de hecho hay muchos conjuntos de datos ya existentes, pero hay algunos que han recibido la validación por parte de los fisioterapeutas, porque hay fisioterapeutas de todo el mundo que han participado en este proceso, y los hay para pacientes que sufren de lumbalgia, ictus u osteoporosis. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de lumbalgia y queremos utilizar la clasificación, lo que hay que hacer es buscar este conjunto de datos clave y veremos qué ítems son relevantes o qué elementos fisioterapéuticos son importantes para el tratamiento de pacientes que sufren de lumbalgia. El desarrollo de este conjunto de ideas
largo. Se tarda casi 4 años y este es un esquema realizado por uno de mis doctorandos que desarrolló este conjunto de datos claves para pacientes con linfoedema. Es fisioterapeuta y se tarda prácticamente casi 4 años en desarrollar este conjunto de datos. Este doctorando ha terminado la revisión sistemática de la bibliografía y está ahora mismo planificando el desarrollo de un ensayo multicéntrico en Australia y los Países Bajos. Lo que pasa que no terminará su estudio hasta el año 2013, con lo cual, la verdad, le quedan todavía 3 años para terminarlo. A nivel meso, es decir, al nivel del departamento u organización, se puede utilizar la clasificación y la terminología para los historiales electrónicos o también para desarrollar protocolos para utilización local, con lo cual estamos pensando en pautas para la profesión en conjunto y los distintos niveles, como pueden ser el hospital o su propio departamento. Quizás también muy importante es el nivel micro, la atención del cliente individual. Se pueden utilizar los CIF, el razonamiento clínico, también durante el diagnóstico y los resultados de la terapia, y también a la hora de seleccionar instrumentos para el diagnóstico y la elección de intervenciones y también la evaluación. Los fisioterapeutas están implicados en muchos problemas. Ayer se habló también de prevención. A la izquierda de la diapositiva, ¿cómo se compara con la otra a la derecha? Esto es todo un reto, comparar a estas dos personas. Hace falta un enfoque de metodología, los pasos que hay que dar para pasar de la situación al lado izquierdo a la derecha y cuáles son los datos que se generan durante este proceso. Y estos datos deberían ser incorporados en el informe. Esto es el proceso de fisioterapia, tal como lo vemos en Holanda. Estos 8 pasos. Primero, el envío del paciente, la derivación del paciente, o a veces llega directamente al fisioterapeuta. Luego, anamnesis, luego exploración del cliente por el profesional. 4, análisis. 5, preparación del plan de tratamiento. El 6º paso, tratamiento. Y los últimos 2 pasos, evaluación y cierre del episodio. Los pasos de 1 a 3, el proceso de diagnóstico, y de 5 a 8 es el proceso terapéutico. Observando el proceso diagnóstico, vemos que los datos generados durante estos 4 pasos, en el paso 1, la derivación, el diagnóstico de derivación y también la solicitud de ayuda por parte de los clientes. Durante la anamnesis se recogen datos por parte del fisioterapeuta, por ejemplo, los problemas que tiene el cliente, y durante la exploración se formulan los hallazgos y algún tipo de hipótesis del problema. Y luego el paso 4, el diagnóstico del fisioterapeuta. Tanto las quejas, los problemas del paciente, el diagnóstico y los hallazgos pueden ser formulados utilizando la terminología de la CIF. Y aquí vemos por ejemplo, el paciente explica lo que le pasa, es de un país nórdico, supongo, y tiene dolor lumbar, tiene esta sensación de cosquilleo, de acostarse sobre la espalda y problemas en el trabajo. El fisioterapeuta realiza su diagnóstico, que es un juicio sobre el perfil sanitario del cliente para formular el plan de tratamiento. Los elementos del diagnóstico son la solicitud por parte del cliente, el perfil sanitario, factores médicos, ambientales y personal, y todo esto tiene que ver con el pronóstico. Observando los puntos que se pueden codificar con la CIF,
el perfil de salud, además de los factores personales y medioambientales. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico del fisioterapeuta? Es importante porque nos ayuda a formular el plan de tratamiento. Basado en el diagnóstico, se toma la decisión de qué tipo de indicación, si hay una indicación para la fisioterapia. Si no hay indicación, se detiene el proceso. Cuando existe la indicación, entonces se formula un plan de tratamiento y lo más importante de esto es formular los objetivos. ¿Qué es lo que queremos alcanzar, conseguir como fisioterapeutas? Y aquí tenemos todo el cuadro, incluyendo los datos generados y también qué datos se pueden codificar según la CIF. También las quejas del cliente, que se pueden codificar los hallazgos de la fisioterapia. El diagnóstico puede ser formulado con la CIF. Los objetivos de la fisioterapeuta pueden ser codificados y el resultado de todo el proceso también puede ser codificado con la CIF. Es decir, que la CIF es una herramienta muy importante para la asistencia a nivel individual de los clientes. También cuando utilizar las claves o los códigos o solamente los términos. Los códigos se utilizan cuando queremos agregar los datos. Por ejemplo, si queremos trabajar con estadísticas, hay que codificarlos. Al incluir los datos en los registros electrónicos de asistencia sanitaria, saber cuántos pacientes tenemos con un cierto tipo de problema, hay que codificar los datos para saber esto. En otras aplicaciones, utilizar los términos de la CIF. Por ejemplo, según la legislación o el desarrollo de protocolos o directrices, se utilicen solamente los términos y no los códigos, porque no son relevantes en este tipo de aplicaciones. La selección de valoración y evaluación y los instrumentos que se utilizan. Esto es muy importante. Y cada vez que queremos medir el dolor, hace falta otro tipo de instrumento de medición en comparación cuando queremos medir otro tipo de actividad o la capacidad de trabajar. En esta presentación voy a hablar de dos temas: los pasos para la selección del instrumento y la conversión de los instrumentos existentes a la terminología de la CIF. Estos son los 7 pasos que hay que dar para elegir el instrumento de evaluación. Primero, saber el objetivo del instrumento. Cuando quieres utilizarlo para el diagnóstico, muchas veces hay otros instrumentos para la evaluación, o también el mismo para los dos. Elegir los parámetros, qué variables nos interesan. Deterioro o alteraciones corporales o actividades o participación. Hacen falta distintos instrumentos según el caso. Cuando cuando sabes qué los instrumentos que quieres, hay que encontrarlos. En el Internet hay muchas bases de datos donde puedes encontrar los instrumentos y también muchas veces con términos basados en la CIF. Por ejemplo, puedes buscar instrumentos de evaluación para la participación en el trabajo, o discapacidad en el trabajo, o para el dolor, o para la actividad ADL. Características psicométricas del instrumento. Cuando el instrumento no es suficientemente sensible, no tiene sentido utilizarlo. Un paso muy pragmático es el cálculo del coste. Muchos instrumentos hay que comprarlos o material
para utilizar al hacer la prueba. Pero también la propia prueba requiere tiempo. El tiempo es dinero. Por lo tanto, hay que estar muy seguro si la aplicación de la prueba es relevante en tu situación. Luego, seleccionar los instrumentos más adecuados y el paso 7, aplicar, utilizar el instrumento. Y al cabo de unos meses o semanas, hacer una evaluación para saber si estás satisfecho con los resultados. Si no estás satisfecho, hay que retroceder para ver si hay otro instrumento más aplicable, más conveniente. Existen muchísimos instrumentos de evaluación. En este momento que vemos en la literatura es realizar la conversión de los instrumentos actuales a la terminología de la CIF. Hay lo que llamamos reglas de enlaces desarrollados. Según esto, es posible vincular puntos que en los instrumentos existentes a la terminología de CIF. El método para hacer esto es seleccionar lo que llamamos conceptos significativos en cada punto del instrumento, vincular esos conceptos a las clases más adecuadas de la CIF e indicar una información adicional. Existen muchos ejemplos en Internet. Un ejemplo del SF12, que es muy conocido en la investigación, a la izquierda, vemos uno de los puntos de la SF12. Si su salud general le limita en estas actividades, es la pregunta. En la segunda columna, conceptos significativos que se derivan del primero. En la tercera columna, la clasificación de CIF, y en la última, información adicional. Un ejemplo, por ejemplo, mover una mesa es uno de los puntos. Este es el concepto significativo. El código es D430, que es levantar y transportar objetos. Y la mesa es otra información, porque la mesa como tal no se incluye en la terminología CIF. Y así podemos transformar todos los instrumentos a la terminología de CIF. Si queremos medir, por ejemplo, el mover una mesa, o si te interesa la capacidad de trabajar, el dolor, buscar los instrumentos más adecuados que miden este punto en concreto. Tengo una actitud muy positiva acerca de las posibilidades, pero también hay críticas sobre la CIF. Y está en desarrollo. Y aquí vemos las críticas. Faltan clases importantes. Como profesora en la ocupación y salud, he visto que muchos factores medioambientales importantes en el lugar de trabajo no existen en la CIF. Hay muchas clases que les falta detalles, sobre todo cuando utilizar en el ejercicio clínico. No existe diferenciación entre actividades y participación, que es una lástima. No hay una lista de factores personales internacionalmente. No se pudo acuerdo acerca de esta lista, y las matizaciones, por ejemplo, para indicar gravedad del problema, es muy difícil en este momento manejar las matizaciones. Algunas de estas críticas ya se han resuelto y otras no. Hay un proceso de actualización de la CIF, y cuando quieres contribuir al proceso, pueden ir a la web de la OMS y presentar propuestas para la CIF. Existen intentos de crear una lista de factores personales y distinguir entre actividades y participación. En este momento se utiliza en otros campos, no solamente en la salud, sino en la asistencia profesional y la provisión de productos asistivos o de objetos asistivos. Y este punto es el
la última aplicación de la CIF de la que quiero hablar. Creo que todo el mundo sabe, y ustedes también saben, que estos productos asistivos son muy importantes para las personas que tienen problemas para participar en la sociedad. Pero existen problemas. Son muy caros. En Holanda cada año 2,3 mil millones de euros se gastan en productos asistivos. Se trata, por ejemplo, de sillas de ruedas, adaptación de cocinas, aparatos auditivos. Todo está englobado en esto. Por lo tanto, mucho dinero. Y no todos se utilizan correctamente. Una persona recibe una cama adaptada, pero no las utiliza correctamente. Y no todo el mundo recibe el producto que necesita. Si te interesa la discapacidad, existe un nuevo informe que se publicó este año que se encuentra en el Internet. Estos son los pasos que se toman en la provisión de productos asistivos. Empieza con la identificación del problema por parte del propio cliente, solicitud de asistencia, formulación del plan, selección, prueba y decidir. Y en el paso 4, en el 5, se entrega el producto, en el paso 6 se utiliza y en el 7, evaluación del producto. En la parte superior de la diapositiva vemos los datos que pueden ser descritos con la CIF. Diagnóstico funcional, que es lo mismo que el diagnóstico del fisioterapeuta, pero aquí engloban los médicos y otros tipos de terapeutas que están implicados. Objetivos de tratamiento también pueden ser descritos según la CIF. El uso intencionado humano relacionado, es decir, esto también se puede describir con la CIF. Y al final los resultados del uso del producto. Si te interesan los productos asistivos, puedes acudir a un número especial de Prosthetics and Orthotics International. El número de septiembre de este año está totalmente dedicado a la CIF y cómo utilizarlo en relación con los productos asistivos. En artículos donde describimos este proceso se encuentra en este número de la revista. La CIF es importante. Les he explicado que puede ser utilizado para la clasificación de datos en el proceso de asistencia, pero hay otras clasificaciones importantes también. Para el fisioterapeuta es importante saber qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Existen muchas clasificaciones médicas que se pueden utilizar para describir la enfermedad. Por ejemplo, la ICD-10, la clasificación internacional de enfermedades, también de la OMS. 1.200 páginas y este describe todas las enfermedades que puede contraer una persona. El DSM-4 y también el ICPC es la clasificación internacional de atención primaria para describir las enfermedades. Otra clasificación que puede ser valioso para nosotros es la clasificación de productos asistivos, la ISO 9999, que incluye todo tipo de productos asistivos disponibles para las personas que pueden participar en la sociedad. Y la tercera clasificación, que puede ser relevante para la fisioterapia, clasificaciones de intervenciones que describen lo que se hace como fisioterapeuta. Una de las clasificaciones es el ICHI, la clasificación internacional de intervenciones sanitarias.
Esta clasificación también pertenece a la OMS. Esta es una obra, un trabajo en progreso ahora mismo e incluye la intervención de todo tipo de profesionales sanitarios, por ejemplo, las profesiones relacionadas y también la enfermería, la cirugía, todo tipo de intervenciones que estarán incluidos en la clasificación. En junio de este año se publicó una versión alfa que fue debatido en Sudáfrica el mes pasado. No estuve presente, por lo tanto, no sé cuáles han sido los resultados del debate, pero supongo que el desarrollo, la evolución de esta clasificación seguirá. En esta clasificación de intervenciones han distinguido 3 ejes para el objetivo de la intervención, uno para la acción propiamente dicha y otro eje para los medios. En la diapositiva vemos 2 ejemplos. Por ejemplo, medición del arco de movimiento, de la articulación de la rodilla con un goniómetro. Este es el objetivo y el goniómetro es el medio. Combinando ejemplos en estos 3 ejes se puede describir la intervención en conjunto. Otro es informar, que es una acción. Pacientes potenciales con dolor lumbar es el objetivo, con una campaña en el lugar de trabajo es el medio, y por último tenemos el medio de informar. Y así podemos describir las intervenciones. Y esto también es muy importante para la investigación. Muchas veces en la investigación se habla de fisioterapia como de costumbre y no sé qué significa esto. Hay que describir nuestras intervenciones más claramente para ver los resultados. Si les interesa esta clasificación, hay información en la web de la OMS y también hay un post de Catherine Sykes y yo mismo que fue publicado en la Terapia Mundial de Fisioterapia en Ámsterdam en junio. No se lee, no lo intenten en esta diapositiva, pero si quieren buscarlo, todos los pósters y presentaciones de Amsterdam se encuentran en la web de la WPT. Algunos son muy interesantes. Quizás es mejor que todo el mundo aprenda inglés para ver las evidencias en la literatura internacional. Y esto es muy importante para los fisioterapeutas en España también. Aquí hablamos del trabajo, como las piedras angulares, las diferentes componentes de la construcción del proceso. 5 mensajes para que puedan sacar de esta presentación. En primer lugar, el uso de los términos de CIF hace más transparente el proceso de fisioterapia, que es importante para ustedes, para que sepan lo que están haciendo, pero también para otras personas implicadas, por ejemplo, en el tratamiento multidisciplinar de los clientes. Es un estímulo. Cuando describimos lo que estamos haciendo, es un estímulo para ser más eficaces y más eficientes y que no esté todo siempre en la cabeza. Segundo mensaje, los códigos CIF son necesarios únicamente para comparar o agregar los datos. Cuando queremos utilizar la CIF en las directrices o el perfil profesional o en la legislación, se puede utilizar la terminología y no los códigos, que no es necesario. Pero cuando quieres comparar los datos, hacer estadísticas, trabajar en investigación, naturalmente hay que utilizar los códigos también. El tercer mensaje, elegir los instrumentos de valoración y evaluación con cuidado, porque requiere tiempo y dinero. Y si te equivocas de instrumento, no sacas lo que necesitas.
Número 4. La CIF es importante para el desarrollo de la fisioterapia como profesión. Y os aconsejo a que estéis todos formen parte de esto. No simplemente observar, sino activos. Contribuir finalmente al desarrollo de la CIF, formulando propuestas para el proceso de la actualización y revisión. Y si todos los fisioterapeutas del mundo trabajan en esto, la clasificación será mucho mejor de lo que es ahora. Y sé que no pueden hacer preguntas en este momento, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias.